Desde que tengo memoria a lo largo de mi vida siempre he sido una persona introvertida. Bueno, realmente no sé si disfrutaba con mi soledad como se supone que debe hacerlo una persona introvertida, pero era una persona tímida, una persona a la que le costaba mucho trabajo socializar con las demás personas, desde que recuerdo hasta la fecha. Y realmente nunca me sentí mal con eso. Siempre creí que era parte de mi personalidad, que era algo arraigado a mí y que tenía que aceptarlo. Que aceptar eso era como aceptarme yo mismo, aceptarme tal cual era yo. Y no fue hasta hace poco que me cuestioné si realmente me gustaba ser una persona poco sociable, si realmente me gustaba la soledad, porque la soledad es diferente cuando estás rodeado de personas y eliges tú estar solo a cuando estás realmente solo. Entonces me cuestioné si realmente me gustaba ser una persona poco sociable y si realmente quería seguir siéndolo. Además de esto, descubrí que podría tener repercusiones en la vida laboral, el ser una persona a la que se le dificultaba comunicarse de manera correcta con las demás personas. Si yo quería que a lo que fuera que me dedicase me fuera bien, que pues es la idea de todas las personas que se dedican a algo, me di cuenta de que tendría que esforzarme por ser una persona más sociable. Entonces decidí que quizás me gustaría dedicarme más a algo como escribir un libro y no tener que relacionarme tanto con las personas. Entonces pues empecé a escribir, a intentar escribir un libro. Todo iba relativamente bien hasta que me percaté de un pequeño problema. En mi libro, el personaje que yo intentaba escribir tenía que relacionarse con personas, tenía que socializar. Y me di cuenta de que ni siquiera era capaz de socializar de una manera ficticia porque no sabía cómo hacerlo, cómo escribir de algo que no sabes cómo funciona o no sabes cómo hacer. Es algo realmente difícil, cómo inicias una conversación, cómo la continúas la conversación. Y me di cuenta de que realmente era muy importante que intentara socializar porque me estaba perdiendo de muchos aprendizajes que no iba a adquirir en ningún otro lado. Algo tan sencillo como platicar con una persona, nunca lo había hecho y no sabía cómo hacerlo. Entonces descarté la posibilidad de vivir de un libro, porque no podía escribir diálogos entre dos o más personas, incluso siendo ficticios. Fue en este momento en el que yo me propuse personalmente ser más sociable, un poco más sociable. Y me surgieron dos principales preguntas. La primera era si se nace siendo introvertido o extrovertido. ¿Es una capacidad con la que las personas nacen o una capacidad que cada quien va desarrollando? ¿Un introvertido nace o se hace? La otra pregunta es algo relacionado también con la otra, es si elegimos nosotros ser introvertidos o extrovertidos. ¿Es una decisión que depende de nosotros o no? Creo que la respuesta a la primera pregunta sobre si se nace o se hace el introvertido son ambas. Creo que todas las personas nacemos predispuestas a ser más introvertidos o ser más extrovertidos, pero creo que también depende mucho de las decisiones que tomamos como personas. Pero como dije en un video anterior, el hablar de un introvertido no es precisamente hablar de una falta de habilidad para socializar. Esto creo que más bien es cosa de los tímidos, de las personas tímidas, porque como veíamos los introvertidos pueden ser personas sociables aunque prefieren más bien la soledad. Entonces, con la timidez no creo que sea algo con lo que se nazca, pero hablando precisamente de la habilidad para socializar, que los tímidos carecen de esta habilidad por su miedo a lo que van a pensar las personas o a ser rechazados, de cierta forma sí elegimos si somos más o menos sociables. Cuando eras niño, tú decidías si jugabas o platicabas o convivías con tal o cual niño, y creo que ese tipo de lecciones nos va forjando nuestras habilidades de socializar. Todas las personas nacemos con ciertas habilidades y socializar es una de esas habilidades. Entonces, aunque no hubieras nacido con una habilidad para socializar, es algo que se puede desarrollar. Es como quien no nace a lo mejor con una habilidad para jugar X deporte, pero lo practica, tarde o temprano se va a volver por lo menos competente en la práctica de ese deporte. Creo que las personas que no nacimos con mucha habilidad para socializar,
Lo que nos volvió más malos para socializar fue precisamente eso, que nosotros elegimos no practicar esa habilidad. Hay personas que nacieron con esa habilidad para socializar, se les facilitaba de cierta forma el hablar, el platicar, el comunicarse con las demás personas. Y hay personas que aunque no nacieron con ese tipo de habilidad, la fueron desarrollando porque lo practicaron a pesar de que no eran muy buenos y se volvieron personas sociables. Habemos personas que no nacimos con esa habilidad para comunicarnos con las demás personas y a lo largo de nuestra vida hemos estado intentando evadir las oportunidades que se nos presentan para practicar y al final de cuentas nos hicimos muy malos socializando. Creo que realmente eh, yo doy pena a la hora de socializar con las personas, entonces eso hace que ahora que ya ha pasado más tiempo y que llevo mucho tiempo sin practicar mis habilidades de socializar, eh, lo siga posponiendo porque me da cada vez más vergüenza hacerlo. Creo también importante resaltar el hecho que hay personas que fueron introvertidos o personas tímidas y tuvieron que volverse personas extrovertidas o personas sociables obligados por la necesidad, obligados por la circunstancia. Yo vengo de una familia que creo yo en su mayoría son personas tímidas e introvertidas y, y muchos de ellos se volvieron personas sociables gracias a que, o más bien a causa de que la circunstancia lo requería. Ahora, ya que sabemos que no eliges precisamente si naces con la habilidad para socializar o no, pero que de cierta forma sí depende de nosotros el si nos volvemos o no más o menos sociables, surge la pregunta, ¿qué tan fácil es volverse una persona sociable?